Buenos días, mi nombre es Marcos Núñez y esta es la presentación de la evidencia 2, metodología de una valoración biomecánica de la unidad de aprendizaje biomecánica impartida por la doctora Marina Medina Corrales. El voleibol es un deporte inventado hace poco más de un siglo en Estados Unidos, que en la actualidad es el cuarto deporte más popular del mundo y el número 1 de mayor crecimiento en la última década. Para su estudio, el voleibol puede ser entendido como un deporte de red, de turnos, de rebote, de equipos. Y para su práctica se compone básicamente de dos fases, que son el ataque y la defensa. Para la práctica de estos dos momentos de juego se utilizan los fundamentos técnicos, que son el servicio, el voleo, el golpe bajo, el remate y el bloqueo. Cada uno de estos fundamentos técnicos se puede subdividir en fases más específicas, como podrían ser pasos de aproximación, batida, pasos de salto, amartillamiento, etc. Para este trabajo nos vamos a especificar en el remate, que se compone a su vez de 4 subfases, que son la aproximación, la batida y el salto, el remate y la caída. Vamos a enfocarnos solamente en la parte del remate, que se compone para su estudio también de amartillamiento y golpeo de balón, específicamente en la fase del amartillamiento. El remate, ha sido el movimiento insignia del voleibol durante muchos años, ya que es el movimiento más espectacular y con el que se generan arriba del 60% de los puntos de un partido, dependiendo de la rama. Esas que vemos aquí abajo, a diferencia de lo que podría entenderse, no son movimientos simultáneos o continuos, son las 5 diferentes formas de remate que se han identificado, específicamente en el momento del amartillamiento. Vamos a explicar de manera ejemplificada cada una. El primero es la manera recta, en la que después de la batida el atleta levanta los dos brazos y acomoda el codo por encima de la cabeza para terminar el movimiento por delante de él. Cada uno de los siguientes tiene el codo cada vez más abajo y cada vez hay menos movimiento de frenado antes de la continuación del movimiento. De esta manera, el bow and arrow alto, después de la batida, acomoda el codo todavía por encima de la cabeza, freno y continúa hacia el golpe. El bow and arrow bajo continúa después de la batida hacia un codo por debajo de la frente, freno y continúa el golpe. El snap es batida, codo por debajo de la barbilla y con rotación externa continúa hacia el remate, hacia el golpeo. Y por último, una de las técnicas alternativas que más se van a revisar, la circular. Batida y muy por debajo de la barbilla se continúa el movimiento hacia el golpeo de balón. Los casos revisados fueron básicamente estos 3, en los que lo primero que se hace es delimitar el caso de estudio y la población. El caso de estudio para el primero fue el remate, principalmente los remates en pase positivo, o sea, en zona 2 o 3, de los 6 jugadores titulares de los 2 equipos finalistas de las Olimpiadas de 1984 a 2021 en ambas ramas, lo que nos da una población de 170 atletas. Lo que se revisó en este estudio fue principalmente ver cuáles eran las principales maneras de amartillamiento que usaban los atletas élite en estos niveles, en el nivel olímpico. Y se identificó que las técnicas tradicionales, que son el bow and arrow alto y el bow and arrow bajo, que son las que más se enseñan a nivel de iniciación, son las menos utilizadas a nivel olímpico. En cambio, las técnicas alternativas como el snap o la técnica circular son las más utilizadas por los atletas de nivel olímpico y, como se encontró en los otros estudios, las menos lesivas.
Vemos también que la definición de lesión por estrés de repetición en remate se entiende como cuando la articulación glenohumeral se pone en el centro de una esfera imaginaria intersectada por la parte distal del húmero. Se calculan los rangos de movimiento y velocidades angulares para comparar la técnica tradicional con la técnica alternativa. En este caso el estudio fue de 21 atletas de nivel olímpico también o de liga profesional italiano. Y por último, una revisión sistemática de lesiones deportivas, entendiendo por lesión deportiva un incidente ocurrido durante las actividades atléticas en área deportiva y reportado en las 24 primeras horas en el CAR de Aarhus, Dinamarca, durante 1986 en atletas que respondan el cuestionario de lesión. Este artículo en particular de 1986 ha sido uno de los más completos, aunque ya tiene muchos años de haber salido, es uno de los más completos y que más se ha reproducido y sigue arrojando algunos de los mismos resultados. La metodología de los artículos revisados fueron los siguientes. La viabilidad del análisis usando el kappa de Cohen en las estadísticas calculadas para cada experto para determinar la consistencia en la observación de la clasificación del remate. Básicamente lo que esto quiere decir es que se utiliza la herramienta de Cohen's kappa para determinar qué tantas similitudes hay entre el análisis de un examinador con el análisis del otro examinador. Otro tipo de análisis puede ser el de los dos grupos de participantes, en el que se les indica que hagan repeticiones para diferentes tipos de remate. En este caso fueron separados por 2 semanas. En el día 1 se les permiten hacer 3 intentos exitosos de la técnica tradicional, utilizando la técnica que ellos prefieran de remate, pero en este caso sin balón y sin salto, y dentro de ese mismo día de laboratorio sin balón y con salto. Después regresan 2 semanas después y los atletas completan 3 intentos exitosos de remate con un jugador experimentado levantándoles un balón para que hagan remates con balón y con salto. Y por último, los estudios determinan el tipo de herramientas que utilizaron para obtener sus resultados. En el caso de la observación de los atletas olímpicos, fue solamente captura de video de transmisiones publicitarias, transmisiones a televisión abierta a través de una Mac Mini, utilizando el software QuickTime Player versión 10.5 en velocidad normal, velocidad de cámara lenta y cuadro por cuadro. En otros tipos de estudios se obtienen 3D a través de 16 marcadores reflectivos con 6 cámaras optoelectrónicas VixCon MX13 en Oxford, Reino Unido, y la velocidad del balón fue medida con una cámara de alta frecuencia Casio Elixir orientada perpendicularmente al plano de movimiento o sagital a 10 metros del atleta. En el siguiente estudio se utilizaron 10 marcadores reflejantes y 8 cámaras a 240 Hz en digitalización automática tridimensional en Santa Rosa, California. Y dentro del laboratorio se instalaron una cancha y una red de medidas oficiales. Ese es el tipo de herramientas que se puede utilizar para generar un estudio del remate de voleibol. Y algunas de las conclusiones o resultados pues fueron unas de las más concluyentes, que es que en el tren superior se da prácticamente la mitad de las lesiones que en el tren inferior en el caso de voleibol, en particular en los dedos y manos y en los tobillos. Ahora, cabe resaltar de manera muy importante que las lesiones de hombro son la primera lesión en orden por sobreuso. Las demás generalmente son por mala técnica, por cansancio o por mala preparación física. Algunas de las recomendaciones que se dan a lo largo de la literatura de la preparación del remate es la reducción de la cantidad de remates en el entrenamiento a solo repeticiones eficientes, contrario a la filosofía de muchos entrenadores de que la mayor cantidad de repeticiones va a dejar un mejor resultado en el atleta. Cuando estamos hablando de niveles de atletas que ya dominan la técnica de alguna manera,
lo que se debe hacer es informar al atleta de algunas correcciones biomecánicas que podrían resultar en menor estrés para la articulación glenohumeral y reducir la cantidad de remates en el entrenamiento solamente a remates eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en ambientes controlados, cuando realmente tengan un objetivo específico para mejora. Y por último, una de las más claras y de las más recomendadas es la enseñanza y preparación física apropiada en niveles de iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de los errores biomecánicos que se llegan a encontrar en atletas en el nivel superior no son por problemas de rango de movimiento o por problemas de falta de fuerza o preparación física, simplemente por un aprendizaje equivocado en edades tempranas. Y concluimos con las referencias de los estudios que fueron revisados. Uno de los más significativos, el de Yatsis en 2022, que es en el que se hizo la revisión de video de los atletas olímpicos, y las investigaciones de Reiser en 2010 y Semniati en 2015, en los que se revisaron de manera 3D o simplemente la comparación entre diferentes técnicas de voleibol, de remate y de servicio en atletas colegiales. Y por último, la investigación de 1995 de Solgar, que sigue siendo una de las más referenciadas en cuestión de lesiones en voleibol. Por mi parte es todo. Muchas gracias.